Trabajé casi 2 años en el basurero municipal de un pueblo pequeño al sur de Nuevo México. No era el tipo de trabajo que uno presume, pero pagaba mejor que lavar platos o andar brincando entre obras. Además, ahí casi no molestaban. Si hacías tu chamba, nadie te estaba respirando la nuca. A mí eso me convenía en ese tiempo. El lugar quedaba a unos 15 minutos del pueblo, pasando una zona seca de terreno abierto, donde casi no había nada más que polvo, postes y cercas viejas. El basurero no era enorme, pero sí lo suficiente para que cuando uno llegaba al amanecer se sintiera como una isla hecha de desperdicios en medio de la nada. Había montones de bolsas, fierros, muebles rotos, llantas, colchones viejos, animales muertos de vez en cuando, y ese olor constante que se te pega a la ropa aunque te bañes 2 veces. Trabajábamos 3 casi siempre en el turno más pesado. Yo, un hondureño llamado Dario y un señor americano ya mayor al que todos le decían Mitch. Mitch era de esos hombres secos que parecen hechos del mismo material que las herramientas que usan. No hablaba mucho, pero conocía el lugar como si lo hubiera construido él mismo. Darío sí era más platicador. Había trabajado en granjas, en cocinas, en jardinería. Y cuando se sentía cómodo contaba historias de cualquier cosa con tal de matar el tiempo. Lo primero raro que notamos fueron los animales. En el basurero siempre había cuervos, perros callejeros y alguna que otra alimaña buscando qué sacar. Eso era normal. Lo que no era normal era encontrar restos de animales abiertos de una forma rara. No digo muertos porque muertos llegaban seguidos. Sobre todo perros atropellados o chivos que la gente llevaba envueltos en lona. Hablo de animales que aparecían ya dentro del terreno, como si algo los hubiera llevado ahí por su cuenta. Una mañana encontramos un perro grande atrás de una montaña de llantas. Estaba abierto del costado, pero no comido como lo habrían dejado un coyote. Parecía más bien desgarrado. Había partes intactas y otras arrancadas con una fuerza fea, sin orden. Mitch se quedó viendo un momento y luego dijo que seguramente habían sido perros ferales. Lo acepté porque sonaba lógico. 2 días después apareció un venado joven detrás del montón de madera, igual de maltratado, igual de raro. Darío fue el primero en decir que eso no lo estaban haciendo perros comunes y corrientes. El perro mata para comer, dijo. Esto más bien parece un berrinche. Mitch no respondió, pero lo vi mirar hacia el fondo del terreno, hacia la zona donde terminaba la cerca de alambre y empezaba el monte bajo. A partir de entonces empezamos a notar otras cosas. Al amanecer, antes de que llegaran los camiones de basura, a veces el aire ya olía peor de lo normal, no solo a podredumbre. Había un olor agrio, húmedo, casi como animal enfermo, y cuando aparecía ese olor los cuervos no bajaban de inmediato. Se quedaban dando vueltas arriba, esperando. Una mañana llegué antes que los demás porque me tocaba abrir la reja principal. Todavía estaba oscuro, y estaba ese azul sucio que tienen los desiertos antes del sol. Bajé de la troca, metí la llave al candado y escuché algo. No fue un ladrido, no fue un gruñido claro. Fue una especie de jadeo largo, como si algo respirara con dificultad detrás de los montones de basura. Me quedé quieto. Miré hacia la izquierda donde estaban los contenedores viejos y no vi nada. El sonido volvió, esta vez acompañado de un crujido, como si alguien pisara plástico y vidrio al mismo tiempo. Abrí la reja sin apurarme, me subí otra vez a la troca y esperé adentro hasta que llegara Darío y Mitch. No dije nada porque en ese momento ni yo sabía qué era lo que había escuchado. Ese mismo día, ya con el sol, encontramos huellas. No muy claras porque el terreno estaba duro en casi todas las partes. Pero detrás de una compactadora abandonada había lodo seco de una fuga vieja. Y ahí sí se marcaba algo. Parecían huellas de mano, no patas, manos, pero demasiado largas, con dedos estirados y separados, como si una persona muy grande hubiera caminado apoyándose de frente. Darío se agachó a verlas y dijo que eso no le gustaba nada. Mitch agarró tierra con la bota y la deshizo.
No quiso hablar del tema. Semanas siguieron y la cosa empeoró. Los animales rotos aparecían cada vez más cerca de la caseta donde pesábamos los camiones. Una noche desapareció un perro callejero que siempre rondaba el basurero y al que medio alimentábamos entre los tres. Era un animal flaco, color arena, con una oreja caída. Se quedó dormido junto a unas llantas la tarde anterior y el otro día no estaba. Lo encontramos hasta la tarde detrás del montón de colchones. Todavía traía el collar de cuerdas que le había hecho Darío. Esa vez me dio coraje. No por el perro solamente, sino porque empecé a sentir que lo que fuera que se metiera al basurero lo hacía con intención. Como si conociera nuestros movimientos, como si supiera por dónde estábamos rondando y hasta dónde podía acercarse sin que lo viéramos. Una noche nos tocó quedarnos tarde porque una compactadora se había trabado. El sol ya se había metido y el pueblo se veía a lo lejos, apenas con unas luces pequeñas temblando en el horizonte. Trabajar en el basurero de noche no era común, pero tampoco imposible. Mientras Mitch intentaba destrabar el mecanismo, Darío y yo alumbrábamos con lámparas. En un momento, al fondo del terreno, donde empezaba la parte menos usada del tiradero, vimos moverse algo. La lámpara de Darío lo alcanzó apenas un segundo. No era un perro. Eso fue lo primero que supe. La forma era más alta, demasiado delgada y se movió metiéndose entre chatarra y bolsas negras, con una rapidez fea como de araña grande o de gente que ya no usa bien el cuerpo. La luz no alcanzó a mostrar la cara ni detalles claros, solo piel grisácea o barro en algo sin pelo. Darío soltó una grosería y dio un paso hacia atrás. Mitch, por primera vez que desde que lo conocía, dejó la herramienta donde estaba y dijo que nos subiéramos a la troca. No discutimos. Esa noche sí que habló. Nos dijo que años atrás, antes de que nosotros entráramos, un muchacho del pueblo había trabajado unos meses ahí y juraba que algo se metía al basurero antes del amanecer a buscar partes. Nadie le creyó hasta que el muchacho dejó el trabajo porque una madrugada encontró un montón de objetos acomodados frente a la puerta de la caseta. No basura al azar, cosas específicas. Fotografías, ropa interior, un zapato de niño, un cuchillo oxidado, la mitad de un espejo, como si algo hubiera estado escarbando y seleccionando. Yo pregunté qué tenía eso de raro si al final era un basurero. Mitch respondió que el problema no era que lo juntara, el problema era cómo lo acomodaba en forma de círculo. Después de eso empecé a mirar diferente cada rincón del lugar. Noté cosas que antes no. Bolsas abiertas por algo que no parecía perro, marcas en la tierra cerca de la caseta, un olor que iba y venía según la hora. También noté que a veces faltaban objetos pequeños y luego reaparecían en otra parte. Un guante, una lámpara, un bote metálico. Uno pensaría que en un basurero esas cosas se pierden y ya, pero cuando trabajas diario ahí aprendes si se movió solo y que alguien puso algo en otro lugar. Lo más inquietante ocurrió una mañana de invierno. Hacía frío seco, de ese que te cuartea las manos. Yo llegué primero otra vez, pero esta vez no venía confiado. Abrí la reja, avancé con la troca hacia la caseta y vi algo frente a la puerta. Había un montón de cosas acomodados en media luna. Un vestido de niña lleno de tierra, 3 latas abolladas, una bolsa de mano rota, un conejo muerto y al centro una fotografía vieja. La foto estaba sucia, pero todavía se alcanzaba a ver a una familia parada frente a una casa. Sentí un escalofrío porque la imagen estaba puesta boca arriba, como si alguien hubiera querido asegurarse de que se viera bien. No toqué nada. Esperé a que llegaran los otros y Darío lo vio y se persinó. Mitch se quedó muy callado y luego dijo algo que no se me olvida, que eso ya estaba demasiado cerca de nosotros. Ese mismo día, a la oficina del condado mandaron a 2 hombres a revisar. Caminaron, tomaron notas, dijeron que probablemente habían personas entrando por la parte trasera de la cerca. Sugirieron poner mejor iluminación y reparar un tramo de alambre.
Lo hicimos, pero no sirvió. La primera noche, con luces nuevas, algo la rompió. No todas, solamente las del fondo. A la mañana siguiente encontramos los focos en el suelo y otra cosa más. Un rastro de sangre vieja que salía de entre los colchones y se perdía rumbo al monte. Mitch ya no quería que uno trabajara solo. Darío tampoco. Yo seguía yendo porque necesitaba el dinero, pero ya sentía miedo metido en el cuerpo desde antes de bajarme de la troca. La vez que lo vi bien fue al amanecer 2 semanas después. Había neblina baja, rara para la zona, y el olor agrio estaba más fuerte que nunca. Andábamos buscando de dónde venía porque algo nos estaba revolviendo el estómago. Dimos la vuelta detrás de la montaña de madera y ahí estaba, agachado sobre el cuerpo de un coyote. No era enorme, pero sí más alto de lo que un animal debería ser cuando se endereza. Tenía el lomo marcado, costillas salidas, brazos larguísimos, que terminaban en manos estrechas, casi humanas pero deformes. La piel era gris como ceniza mojada y estaba tensa sobre el cuerpo. No le vi pelo. La cabeza era lo peor, alargada, sin hocico claro, pero tampoco cara de persona. Más bien como si algo medio hacer hubiera aprendido a mirar. Cuando levantó la vista hacia nosotros, los ojos no brillaron. Eran opacos, hundidos, pero vivos. Y había inteligencia ahí. Eso fue lo que me descompuso. No parecía un animal sorprendido. Parecía molesto por haber sido interrumpido. Darío gritó, Mitch levantó la pala como si eso sirviera de algo. La cosa soltó el cadáver del coyote y se movió. No corrió en 4 patas ni se levantó de golpe. Hizo una transición feísima entre una postura y otra, como si ninguna le acomodara bien. Dio 2 zancadas larguísimas hacia la pila de chatarra y en un segundo ya estaba trepando, usando manos y pies igual. Subió como si no pesara nada. Yo me quedé clavado. Antes de desaparecer del otro lado de la montaña de basura, volteé otra vez más. Esa mirada me siguió semanas. Nos fuimos directo a la oficina del condado. Le dijimos que había algo metiéndose al basurero y matando animales. No escribimos demasiado porque sabíamos cómo sonaría. Mandaron a un sheriff y a otro hombre, revisaron el lugar, vieron el coyote roto, las marcas, la chatarra movida. Nos dijeron que seguramente era un oso enfermo o algún puma flaco. En Nuevo México no faltan explicaciones así para no hablar de lo demás. Mitch renunció esa misma semana. Darío aguantó unos días más, pero ya no se bajaba solo ni para el baño. Yo duré menos de un mes. La última mañana que fui encontré unos objetos acomodados cerca de la caseta. Esta vez había un teléfono roto, una cuchara, un trozo de cadena y una camisa de niño. No me hizo falta esperar a nadie. Dejé las llaves, me subí a la troca y me fui sin terminar el turno. Después supe por Darío que cerraron el basurero unos días para reparar la cerca y traer cazadores o personal de control animal. También supe que no encontraron nada. Solo más restos de animales y un olor que salía de unos tubos viejos cerca del fondo. A la semana reabrieron y siguió operando como si nada. Nunca volví. Con los años he tratado de pensar que era un animal enfermo o alguna cosa deforme que se había acostumbrado a hurgar en la basura. Pero entonces recuerdo la fotografía acomodada al centro de aquel círculo. Recuerdo cómo nos miró. Recuerdo la forma en que subió la montaña de chatarra usando manos casi humanas. Y ahí se me cae la explicación. Lo que más miedo me da no es haber visto una cosa extraña en un basurero. Es pensar que esa cosa estaba aprendiendo de nosotros a partir de lo que tirábamos.